acerca del sistema que a veces tenemos o de la forma y la manera en la cual muchas veces visualizamos a Dios. Lo vemos a través de recompensas y de castigos, lo vemos a través de cuestiones como si me porto bien, Dios me ama, si me porto mal, Dios no me ama. Un concepto completamente equivocado de lo que la Biblia nos enseña. Muchas veces vivimos con el temor de que si le estamos fallando a Dios, no nos va a bendecir. Si le estamos fallando a Dios, no habrá una recompensa. Si le estamos fallando a Dios, no escuchará nuestras oraciones. Vivimos siempre limitados, inventando reglas e inventando normas. Inventando cuestiones como, si yo leo la Biblia 10 capítulos diarios, Dios me va a bendecir. Si yo ayuno 40 días, Dios me va a bendecir. Si yo busco a Dios con todo mi corazón, Él me va a bendecir. Empezamos a inventar ciertas normas, ciertas reglas que se vuelven supersticiones en nuestra vida. Empezamos a ver a Dios como esa tía que le regaló los juguetes a sus sobrinos y que todos los días venía a evaluar y a contar las piezas y a preguntarles si realmente los estaban cuidando o no. Pero también vemos a Dios como un personaje ficticio que una vez al año me visita. Si me porto bien, me da regalos. Si me porto mal, no me va a dar nada. Empezamos a considerar a Dios bajo este sistema. La cuestión es que si nosotros vemos a Dios con el sistema de recompensas y castigos, entonces siempre vamos a estar viviendo inseguros en todas las áreas de nuestra vida. Una persona religiosa que vive bajo las obras de la ley y que siempre está pensando que debe de ganarse la aprobación, que debe de ganarse el corazón de Dios para que Dios lo ame, es una persona completamente insegura. Perdón, hay hombres y mujeres que viven plenos dentro de un templo. En ese pequeño grupo, ellos son héroes, son lo mejor, porque cumplen todas las leyes, todas las reglas, todas las normas. Pero fuera de esas 4 paredes, no pueden hacer nada más. Volvemos entonces a ver a Dios como alguien que recompensa al bueno y castiga al malo. Y vivimos completamente inseguros. Solamente estoy reforzando los puntos. Apaga nuestra seguridad y caemos en la desesperación o en el orgullo. ¿Has conocido personas orgullosas? Curiosamente, las personas más orgullosas son las religiosas. No contribuyen en nada al mundo, no contribuyen en nada al mejoramiento de la sociedad, no contribuyen en nada para el lugar donde viven. Solamente están llenos de orgullo porque en un lugar llamado iglesia les han hecho creer que son perfectos. En la intimidad viven temerosos o temerosas tratando de ganarse siempre la aprobación de Dios. Y en lo público se muestran orgullosos y orgullosas porque ya participaron en un servicio, porque ya cantan en un servicio, porque ya predicaron, ven el servicio a Dios como una jerarquía. Yo cuando llegué a la iglesia llegué haciendo el aseo, ahora ya soy pastor. Creemos que vamos a subiendo. El cuerpo de Cristo no es así, y es a lo que nos lleva la palabra en Gálatas, lo que estamos estudiando. Gálatas capítulo 3, versículos 17 y 18. Y leíamos también, hacíamos énfasis en lo que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 15, 17 y 18, que ahí fue donde nos quedamos, en donde Dios hace un pacto con Abraham, en donde Dios remueve el corazón de Abraham y le ratifica lo que él va a hacer. Le pide que sacrifique algunos animales, que los parta por la mitad y que deje en el medio un pasillo para que puedan pasar y ratificar el pacto. Sin embargo, cuando Abraham termina de hacer la ceremonia y pone estos animales en medio del altar y deja libre el pasillo, Abraham queda completamente dormido y el único que ratifica el pacto es Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era, el pacto y el cumplimiento de él no depende de lo que tú hagas o de lo que tú digas. Depende de lo que yo hago y de lo que yo digo. Ese es nuestro Dios. Cuando tú inventas un pacto, cuando tú inventas normas, cuando tú inventas reglas, cuando tú dices, es que yo prometo, Señor, que voy a leer la Biblia 10 capítulos diarios para que sanes a mi hijo, es algo que tú estás inventando, no Dios. Sin embargo, se vuelve una superstición tan grande en ti que piensas que Dios no te va a bendecir si no cumples lo que tú dijiste. Es que me fue mal en las vacaciones porque no le avisé al pastor. Es que no le dije al pastor. Es que no le pedí que él orara por mí. Como si el pastor tuviera un nivel espiritual o un acercamiento a Dios mucho más profundo que tú. No es así.
Por la sangre de Cristo todos tenemos el mismo derecho y el mismo acceso al trono de la gracia. ¿Un título? ¿Una credencial? ¿Un nombramiento? No me hace más aceptable delante de Dios. Lo que me hace aceptable delante de Dios es la confianza, la gracia, el amor, la perfección de Cristo y creer en ello. Entonces, ¿por qué está la ley? Ve conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 19, pero te quiero llegar con esta promesa. El pacto, los pactos que Dios hace no tiene que ver con lo que tú haces o con lo que tú digas, sino con lo que Él dice y con lo que Él hace. Gálatas 3:19 dice Pablo, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? La ley fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. ¿Cuál es el propósito de la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, la ley no habla de salvación, pero habla del pecado. En Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 13, Pablo hace una comparación acerca de la ley. Y él está hablando acerca de la ley. Y Pablo empieza a decir, porque yo no sabía lo que era codiciar hasta que leí en la ley, no codicies. Entonces dice Pablo, cuando yo leí no codicies, empecé a codiciar. ¿Es por eso la ley mala? O sea, ¿la ley me incita a pecar? No, en ninguna manera. Lo que está diciendo Pablo es, yo sabía y yo sentía envidia de otros y deseaba lo que otros tenían y ardía dentro de mí un deseo por tener lo que no era mío, pero no sabía cómo se llamaba. Pero la ley me dice que eso se llama codicia. Entonces, cuando la ley me enseña lo que es la codicia, yo empecé a despertarme y a conocer lo que estaba atacando mi vida. Es por eso que la ley es mala en ninguna manera, dice Pablo. Pero si no hubiera sido por la ley, el pecado no hubiera aprovechado lo que yo ya conocía para impulsarme a hacer lo malo. Dice el versículo 9, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida ese pecado y yo morí a través de ese mandamiento. Se me hizo evidente que el mandamiento me debía haberme dado vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de ese mandamiento me mató, me quitó la vida que yo tenía. Me di cuenta lo que era codiciar. Concluimos pues, dice Pablo, que la ley es santa. Y que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Pero entonces, dice el versículo 13, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. No, de ninguna manera. Más bien, dice Pablo, fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Y ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. La ley fue puesta a causa de las transgresiones para que nosotros conociéramos lo que es el pecado. La ley tiene el poder para mostrarme que no soy justo. La ley tiene el poder para mostrarnos que no somos justos, pero no tiene el poder de hacernos justos. O sea, la ley tiene el propósito de mostrarnos lo que a Dios no le agrada y que no somos justos. Es por eso que Pablo está hablando en Gálatas 3, si volvemos al principio, lo que veíamos el domingo pasado, Pablo está hablando acerca con los Gálatas y les dice, empezaron por el Espíritu y ahora quieren empezar o terminar o continuar con las obras de la carne. Ustedes recibieron la gracia, el perdón y el Espíritu dentro de ustedes, no por las obras, sino por la gracia de Dios, por haber creído en Él. De esa manera, ustedes recibieron las promesas. Y está haciendo esta analogía de Abraham. Abraham creyó y esto le fue contado como justicia. Lo que me justifica delante de Dios no es el cumplimiento de la ley, sino la fe en la promesa. La promesa de que en la descendencia de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el versículo 15 de Gálatas 3, Pablo nos recuerda y dice, era necesario que Cristo muriera para que a través de esto se cumpliera la promesa hecha a Abraham. Es decir, no me salva y el hecho de que yo cumpla la ley no me hace aceptable delante de Dios. No me justifica. Lo que me es contado como justicia es cuando creo en Cristo. Entonces la ley viene
y me muestra las transgresiones. La ley me hace ver que yo necesito un Salvador. La ley me hace ver que yo no tengo el poder para ser justificado aunque cumpla con toda la ley. Y la ley me hace ver que solamente Dios puede perfeccionarme. Era necesaria la ley. Y la ley no es mala. Pero Pablo sigue hablando en el capítulo 3 del versículo 18 en adelante. Y dice Pablo, si la ley hubiera justificado nuestra vida, entonces se hubiera invalidado la promesa. Y me encanta cómo Pablo habla de esto. Pablo dice, 430 años después de que Abraham recibe la promesa, 430 años después, viene la ley. Entonces la ley invalida la promesa en ninguna manera. Si la ley pudiera justificarnos, entonces sí se invalida la promesa. ¡Ay, qué perfecto es Dios! ¿Te das cuenta qué perfecto es Dios? ¿Por qué la promesa no se invalida con la ley? Porque la ley nos hace ver que no somos justos, pero también nos hace ver que por la misma ley no somos justificados. Todo eso es lo que Pablo está hablando con los Gálatas. Porque por la ley nadie es justificado. ¿Recuerdas lo que Pablo le dice a Pedro cuando comió con los gentiles y que él se apartó cuando llegaron los judaizantes? Y Pablo dice, si nosotros siendo judíos, Pedro, hemos vivido toda la vida cumpliendo con todas estas normas, sabemos y hemos entendido y hemos comprendido que no somos justificados por cumplir la ley. ¿Por qué queremos imponer eso a los gentiles? Porque hemos sido justificados por creer en Cristo. De esta manera, de esta forma, es como tú y yo somos justificados por creer en Cristo, no por cumplir la ley. Ahora, si la ley que Dios dio no nos justifica, ¿por qué pensamos que las leyes que nosotros inventamos nos va a justificar? Es que te tienes que vestir de tal manera para que seas agradable delante de Dios. Es que no tienes que ir a tal lugar porque si no Dios se va a enojar. Es que no tienes que escuchar esta música. Las religiones, las denominaciones inventan tantas reglas que en lugar de acercarnos a Dios nos apartan de Él, porque no es el cumplimiento de las normas, ni siquiera la ley escrita lo que me justifica delante de Dios, sino única y exclusivamente mi fe en Cristo. Para una persona religiosa, pensar que entre más difícil es su vida, entre más reglas invente, es mejor. Pero solamente un ejemplo claro. Una persona religiosa prefiere que le digan, no vayas al cine y no escuches esta música para callar su conciencia. Pero no le digas, ama a tu prójimo como a ti mismo, comparte de tu dinero y da de lo que tienes a los que no pueden adquirirlo. Es decir, una persona religiosa que ve a Dios entre recompensa y castigo, siempre va a tratar de mostrar una cara de orgullo. Yo cumplo todo. Y creemos que Dios nos bendice en la medida que nosotros inventamos reglas. Y cada día tienes que inventar nuevas reglas. Y cuando el pastor no conoce la palabra de Dios, pues va a querer controlar a la congregación. Pero un verdadero pastor no controla la congregación. Un verdadero pastor siempre te va a guiar a través de la palabra a ver a Cristo. Porque el pacto no depende de lo que tú haces, sino depende de lo que Dios hace. Deja de vivir con miedo. Pero si estás viviendo bajo las normas de la ley o bajo el espíritu legalista que te dice que debes de tener reglas, simplemente en este tiempo, mucha gente no puede ir a un templo y sienten que Dios no está haciendo nada. No, Dios está haciendo todo. Él no necesita un templo, no necesita un altar. Tú como pastor no necesitas un púlpito para que Dios te use. Es la palabra de Dios. Todo depende de lo que Dios hace, no de lo que nosotros hacemos. Nuestra labor es mostrar el evangelio, lo que Dios hace. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué en la Biblia me habla de especificaciones? Y esto quiero que te quede claro, o quiero ser lo más claro posible. La ley nos muestra cuánto nos ama Dios. Porque toda la ley tiene que ver no con una forma de ganarte el favor de Dios, sino de una manera de cuidar tu vida, de proteger tu vida y tus sentimientos. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, Jesús dijo el resumen de la ley, aquel fariseo, aquel maestro, y cuando Jesús dice el resumen de la ley es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con la forma en la que yo amo a Dios. Y los próximos o los siguientes 5 mandamientos tienen que ver en relación con mi prójimo. Esto es lo que tienes que hacer. O sea, la ley no es mala, dice Pablo. Pero la ley lo único que hace, por causa de las transgresiones, es despertar y darme cuenta que no soy justo. La ley tiene el poder de hacerme ver lo injusto que soy, pero no tiene el poder de justificarme delante de Dios. Porque si la ley nos justificara, entonces la promesa que Dios hizo a Abraham no tuviera validez. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Dios le hace la promesa a Abraham y lo que sostiene todo es la gracia de él. Si la ley nos justificara, entonces la promesa quedaría abolida. Pero no es así. Lo que empieza por gracia se sigue sosteniendo por gracia. Creemos que somos salvos por gracia. Entonces también somos santificados y guardados del mal por gracia. No es que Dios te dice, te doy el regalo de la salvación porque creíste en mi Hijo, pero de ahora en adelante tú tienes que esforzarse por mantener esta salvación. En ninguna parte de la Biblia viene eso. Esa es una ideología que se ha venido transmitiendo de persona a persona que no conocen la palabra de Dios y que te dicen, bueno, Dios ya te perdonó, pero ahora en adelante guarda tu salvación. Es decir, estamos como esa tía que venía y le pedía a los niños, a ver, déjame ver las piezas y voy a contar las piezas. Y te repito esto una vez más, cuando te falta una pieza, Dios no te reclama. Dios te dice, tengo 1,000,000 de piezas más para darte. No depende de ti, depende de Él. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Voltear a ver lo que Dios hace y los pactos que Dios hace. Es que yo le prometí a Dios, es que no le hablé al pastor, es que el pastor no me dijo qué hacer, es que el pastor no debe de controlarte. Y como pastores no controlamos, guiamos. Gálatas 3:23 y 24. Entonces Pablo habla, estamos hablando de la ley y el evangelio. Pablo usa 2 metáforas. La primera que usa en el versículo 23 es la metáfora de un guardia. Entonces la ley fue nuestro guardia y nos mantenía bajo seguridad o esclavizados por temor. Esta metáfora del guardia nos da un sentimiento de esclavitud. Es que si no cumplo, si no hago, si no digo, viene un castigo. Estás en una celda. Eso es lo que hace el legalismo. Nos roba la libertad, nos roba la alegría. Estamos esclavizados. Estamos siempre pensando en ese sentimiento de esclavitud. ¿Por qué un sentimiento de esclavitud? Porque este sistema de un guardia, lo que está hablando Pablo de la ley como un guardia, esta metáfora nos da una relación impersonal con Dios. Vemos a Dios muy lejano. Vemos a Dios como el jefe, vemos a Dios como un general, vemos a Dios como el capitán de un ejército, vemos a Dios como... Y la palabra de Dios, las metáforas o la forma en la cual en realidad presenta a Dios es como padre y como pastor. No, es que yo soy parte del ejército de Dios y Dios es tu general. Mira, entonces se vuelve una relación impersonal. Y como es una relación impersonal, está motivada por las recompensas y los castigos. Ves a Dios como un patrón. Si cumplo, me paga. Si le fallo, me corre. Y Dios no es así. Pero cuando hablamos de la ley como una metáfora del guardia, que es lo que dice la palabra en Gálatas 3:23, si estás ahí conmigo todavía, entonces es una relación impersonal con Dios. Y siempre se basa entre castigos y recompensas. Fíjate cómo es la ley. Tú te levantaste hoy en la mañana, hoy es domingo, te levantaste y piensas, necesito escuchar una predicación porque si no lo hago, Dios va a estar molesto conmigo. Si no lo hiciste, todo el día estás pensando, en algún momento Dios me va a castigar, me llegó una bendición y la voy a perder, Dios no va a cuidar a mis hijos, Dios... Y buscamos a Dios, oramos, leemos la Biblia, ayunamos, vamos a la iglesia, damos ofrendas, damos los diezmos, lo hacemos pensando que cumpliendo todo esto, Dios nos va a recompensar a través de bendiciones, a través de alegría, a través de sanidad. Pero también pensamos que si no lo hacemos, Dios nos va a castigar, Dios no nos va a bendecir, Dios no va a estar con nosotros. Por eso vivimos en esclavitud. Tienes que librarte de eso.
Dios te ama. Te amó desde antes de la fundación del mundo y te va a bendecir. Si tú trabajas, Dios te va a bendecir. Entonces, esto nos lleva en recompensas y castigos a una ansiedad de su aceptación. ¿Realmente sería aceptable delante de Dios? ¿Cuántas veces le tienes que decir a alguien, ore por mí, hermano, porque es que a usted Dios sí lo escucha? Es que a ti Dios sí te oye, a mí no. Es que a ti Dios, olvídate, si tú eres hijo de Dios, Dios nos escucha a todos por igual. Dios no tiene hijos predilectos ni preferidos. Claro que entre más te relaciones, entre más le busques, más le vas a conocer, vas a ver su corazón, pero no es que Dios te ame más. Claro que si entre más ayunas y oras, vas a ser más sensible a la voz de Dios, pero no es que Dios te ame más. Tú estás amando más a Dios. Y esa es nuestro amor, va creciendo, nuestro amor hacia Dios va creciendo. Él nos ama incondicionalmente, Él te ama siempre igual. El amor de nosotros por Él va creciendo. Que eso es la ley. Lo que está escrito en la palabra de Dios, todo lo que tú ves en el Nuevo Testamento, el estilo de vida de las personas que creen en el Evangelio, que viven en el Evangelio, es la manera en la cual Dios nos dice, así me gusta que vivas. Te estás esforzando por vivir como a mí me agrada. Pero aun cuando falles, aun cuando te equivoques, yo te sigo amando. Esa es la estrategia de Dios. O sea, ya no está basado en ganarme algo. O sea, amamos a Dios de una manera tan clara porque Él nos amó primero. Y el versículo 24 de Gálatas 3, la metáfora que usa Pablo es un guía, un ayo, un criado que estaba formando a los niños hasta que llegaban a la mayoría de edad y podían recibir la herencia. Entonces la ley es un guía, fue nuestro ayo, fue quien nos condujo a Cristo. Entonces en esta metáfora hay una vida en libertad. La ley tiene el propósito de llevarnos a vivir en libertad, a formar una relación íntima con Dios y a que tengamos una madurez de carácter. Es decir, la ley es ese guía que nos va diciendo a Dios, a tu padre, no le gusta que robes. A tu padre no le gusta que codicies. A tu padre no le gusta que tengas otros dioses delante de él. A tu padre no le gusta, empieza a mostrarnos todas las cosas. La ley es buena, clara, justa y perfecta, dice Pablo, porque nos muestra de qué manera Dios nos ama. Y todos los mandamientos tienen que ver con una protección hacia tu vida. No es que Dios quiera tener hijos amargados que no disfruten de la vida, al contrario. Cuando tú comprendes la ley está establecida para que disfrutes de la vida sin que tú seas perjudicado ni que perjudiques a los demás. Todo lo que tú vas a hacer gira en torno a que honre a Dios, que no te perjudique a ti y no perjudique a los demás. Ninguna ley establecida por Dios te daña o te perjudica. Me ha tocado escuchar de personas que dicen, voy a ayunar 40 días para agradar a Dios. No, olvídate, el ayuno no es una ofrenda a Dios. Es un ejercicio que nosotros hacemos para escuchar la voz de Dios. Y pasan 40 días, caen en anemia, los tienen que hospitalizar, les ponen suero, se ponen mal y terminan diciendo, es que en el último día Dios me dijo que no era necesario que lo hiciera. Olvida que Dios, si ese es Dios el que te habla, te hubiera dicho desde el primer día, no lo hagas. Pero tenemos un concepto bien equivocado de Dios donde creemos que Él espera que nos dañemos. Cuando todos los mandamientos de Dios están establecidos para la protección de ti y que convivas con los que te rodean sin hacerles ningún daño. Ese es Dios. La ley fue nuestro guía. Nos llevó a formar un carácter que agrada a Dios y también a una relación íntima con Dios. Después de la gracia del Evangelio, entonces, ¿qué debemos hacer? Agradar a Dios a través de lo que Él demanda de nosotros. Pero no con la idea de que si obedezco Dios me compensa y que si fallo Dios me castiga. No con la idea, lo que Pablo dice es, yo morí a la ley. Ahora lo vivo en Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, ya no vivo con el temor de que la ley hace que yo sea aceptable delante de Dios, sino que ahora me doy cuenta. He aceptado y he reconocido, dice Pablo,
que cumpla la ley o no cumpla la ley por mi fe en Cristo, Dios me ama y Dios me acepta. Y después de que Él me acepta, me trata como justo, como si nunca hubiera pecado y como si nunca fuera a pecar. Es decir, ya no tengo que hacer nada para recibir una bendición de Dios. Ya no tengo que hacer nada para recibir una recompensa de Dios. Ya no tengo que hacer nada para evitar el castigo de Dios. Ahora, esa es la estrategia de Dios. Ahora empiezas a vivir obedeciendo a Dios única y exclusivamente por amor. Esa es la gracia, es la maravilla, o no sé si puedo llamarle la estrategia de Dios y el plan de Dios, es tener hijos que lo amen por amor. En esta forma es, Dios te dice, todas las bendiciones que yo tengo para ti, ahí están. Falles o no falles, yo te amo y te acepto. Entonces tú dices, wow, Señor, a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, a pesar de mis fallas, tú me sigues amando. Y Dios dice, yo te sigo amando. Porque el pacto, el amor depende no de lo que tú haces, sino de lo que yo hago, dice el Señor. Creo en esa promesa. Entonces esto despierta en ti y dices, quiero amarte. Dime cómo debo de vivir para agradarte. Y el Señor nos dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros decimos, ¿puede ser más específico? Y el Señor nos dice, en el Nuevo Testamento, a partir de todos estos hombres que yo he inspirado, está la forma en la cual tú vas a vivir. Pero Señor, te he fallado muchas veces. Y Dios nos dice, te sigo amando. Señor, y si fallo en el futuro, te sigo amando. Si tú eres padre o eres mamá, tú sabes que tus hijos no son perfectos. Dime, ¿qué cosa pudieran hacer tus hijos para que tú dejes de amarlos? Y si tú siendo malo, tienes esta capacidad de amar y sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre, que es perfecto? No eres más grande que Dios. Ni tu amor es más grande que el amor de Dios. Entonces, ¿por qué creer que a Dios tenemos que convencerlo para que nos ame? El amor de Dios no está condicionado a tu maldad o a tu bondad. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. La ley está puesta para forjar un carácter en nosotros. La ley es donde Dios nos dice, te amo tanto que te he dejado estos parámetros. Y también la ley es donde Dios nos dice, te amo tanto y quiero que me ames, que te he dejado escrito la forma en la cual tú me vas a mostrar que me amas. No tienes que estar adivinando. No tienes que estar adivinando, Señor, si el domingo voy a la iglesia, ¿me amas? No inventes reglas. Ve a la palabra. Y entonces vas a descubrir que vivir en libertad y obedecer a Dios por amor es mucho más gratificante que tener en mente recompensas y castigos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué necesito para recibir la promesa entonces? ¿Cuál es la promesa? La promesa es esta: que el único perfecto que ha vivido en la tierra es Cristo Jesús, descendiente de Abraham. De hecho, como dice Pablo, Él es la descendencia de la promesa. Él vivió completamente en perfección y paga el requisito moral que Dios exige, una perfección intachable. Y también paga el requisito legal, tienes que morir por haber pecado. Él no pecó, y eso es lo que lo hace nuestro medio de salvación. El justo por los injustos. Y al que no cometió pecado, Dios lo trató como el más grande pecador para vernos a nosotros como justos. Si tú crees en esto, vas a empezar a saborear, a disfrutar el amor de Dios. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios por su palabra
y por su amor inagotable y su gracia infinita. Ahí donde estás, cierra tus ojos o con los ojos abiertos, como tú quieras hacerlo. Si estás con tu familia, toma de las manos a tu familia. Dale gracias a Dios porque estás en casa, porque estás con ellos. Si tienes hijos que están lejos de ti, también dale gracias a Dios por ellos. Dios tiene el control de todas las cosas. No tengas temor. Dios está contigo, Dios está con tu familia. No es una condicionante. El próximo domingo estaremos hablando de ese espíritu que Dios nos ha dado. Un espíritu de hijo, de confianza. Ese es Dios. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, porque tú nos has amado antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque podemos basar nuestra vida y nuestra confianza no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que tú has hecho. Adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre, porque no hay nadie como tú. Gracias por amarnos y por mostrarnos a través de la palabra este hermoso mensaje. Te pido que tú traigas convicción, Señor, de fe, de alegría, de gozo y de paz, como tú lo haces en la vida de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Que seamos edificados en tu amor. Y, Señor, nos esforzamos cada día por agradarte, pero no para ganarnos tu amor, sino, Señor, sabiendo que ya nos amas. Gracias. El Señor te ama, no por lo que tú hagas o por lo que dejes de hacer, porque Él ha decidido amarte. Claro que cuando tomamos decisiones y quebrantamos la ley, pues va a haber consecuencias. Ya tenemos una inteligencia despierta. Es decir, obedecemos a Dios, no para que nos ame, sino porque ahora tenemos la capacidad de elegir lo que más nos conviene. Soy el pastor Benjamín Esquer. Es un gozo y una alegría poder contribuir al crecimiento que tiene acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.